Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla y las alimañas no destruyen, donde ladrones no minan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores: o odiarás a uno y amarás al otro, o te dedicarás a uno y despreciarás al otro. No puedes servir a Dios y al dinero a la vez. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. La vida no es más que la comida, ni el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Puede alguno de ustedes, por mucho que se preocupe, añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba del campo que hoy está y mañana es arrojada al fuego, ¿no los vestirá mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los paganos corren tras todas estas cosas, y su Padre Celestial sabe que las necesitan. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene sus propios problemas. Gálatas capítulo 5. Es para libertad que Cristo nos liberó. Manténganse firmes, pues,
y no se dejen cargar otra vez por el yugo de la esclavitud. Recuerden mis palabras. Yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro a todo hombre que se circuncida que está obligado a obedecer toda la ley. Ustedes, que buscan ser justificados por la ley, se han alejado de Cristo. Han caído de la gracia. Porque por medio del Espíritu aguardamos con ansias por la fe la justicia que esperamos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Lo único que cuenta es la fe expresada por el amor. ¿Vosotros corríais bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tu don es profetizar, profetiza conforme a tu fe; si es servir, sirve; si es enseñar y enseñar; si es animar, anima; si es dar, da generosamente; si es guiar, hazlo con diligencia; si es guiar, hazlo con diligencia. Si es mostrar misericordia, hazlo con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Sean devotos unos a otros en amor. Hónrense unos a otros por encima de sí mismos. Nunca dejen de ser diligentes, sino que mantengan su fervor espiritual sirviendo al Señor. Sean gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción, fieles en la oración.
Compartan con el pueblo del Señor que está en necesidad. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan, regocíjense con los que se regocijan, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino estén dispuestos a asociarse con personas de baja posición, no sean vanidosos, no paguen a nadie mal por mal, tengan cuidado de hacer lo que es correcto ante los ojos de todos. Si es posible en la medida en que dependa de ustedes, vivan en paz con todos, no se venguen, mis queridos amigos, pero dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, es mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo, si tiene sed, dale algo de beber. Al hacer esto amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Lucas capítulo 12. Mientras tanto, cuando se había reunido una multitud de muchos miles, de modo que se pisoteaban unos a otros, Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos, diciendo: Estén en guardia contra la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no sea descubierto, ni oculto que no sea dado a conocer. Lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han susurrado al oído en las habitaciones interiores se proclamará desde los tejados. Les digo, mis amigos, no tengan miedo de los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer más. Pero les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de que su cuerpo haya sido matado, tiene poder para arrojarlos al infierno. Sí, les digo, teman a él. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no ha olvidado a ninguno de ellos. De hecho, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo. Valéis más que muchos gorriones. Os digo que a cualquiera que me reconozca públicamente ante los hombres, el Hijo del Hombre también lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero a cualquiera que me niegue ante los hombres, lo negará ante los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os presenten ante las sinagogas, los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo os defenderéis ni por lo que diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en ese momento lo que debéis decir. Alguien entre la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Jesús respondió: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Luego les dijo: Cuídense de toda avaricia. La vida no consiste en la abundancia de posesiones. Y les contó esta parábola: el terreno de un hombre rico dio una cosecha abundante. Él pensó: ¿qué haré? No tengo donde guardar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, y allí almacenaré mi excedente de grano. Y me diré a mí mismo: tienes mucho grano guardado para muchos años, vive con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te pedirán la vida. Entonces, ¿quién recibirá lo que has preparado para ti? Así será con quien atesora cosas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, que vestirán. Porque la vida es más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Consideren a los cuervos: no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Y cuánto más valiosos son ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Ya que no pueden hacer esta pequeña cosa, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren cómo crecen las flores silvestres, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba del campo, que hoy está aquí y mañana es arrojada al fuego, ¿cuánto más los vestirá a ustedes?
Tienen poca fe y no se preocupan por lo que comerán ni beberán. No se preocupen, porque el mundo pagano corre tras todas esas cosas, y su Padre sabe que las necesitan. Busquen su reino, y también se les dará. No teman, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha complacido darles el reino. Vendan sus posesiones y den a los pobres. Provéanse bolsas que no se agoten. Un tesoro en el cielo que nunca falta, donde ningún ladrón se acerca ni polilla destruye, porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Estén vestidos, listos para servir, y mantengan sus lámparas encendidas, como sirvientes que esperan a su señor que regrese de un banquete de bodas, para que cuando llegue y llame, puedan abrirle la puerta enseguida. Será bueno para aquellos siervos cuyo amo los encuentre velando cuando llegue. De cierto les digo que se vestirá para servir, los hará sentarse a la mesa y vendrá a atenderlos. Será bueno para aquellos siervos cuyo amo los encuentre listos, aunque llegue en medio de la noche o al amanecer. Pero entiendan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora venía el ladrón, no habría dejado que forzaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Pedro preguntó, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o a todos? El Señor respondió, ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pone al frente de sus siervos para que les dé la ración de alimento a su debido tiempo? Bueno será para aquel siervo a quien el Señor pone al frente de sus siervos, darles la ración de alimento a su debido tiempo. Bueno será para aquel siervo a quien el Señor encuentre haciéndolo cuando regrese. De cierto les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes, pero supongamos que el siervo dice para sí mismo, mi señor tarda en venir, y entonces se empieza a golpear a los otros siervos, tanto hombres como mujeres, y a comer, beber y emborracharse. El señor de ese siervo vendrá un día que no lo espera y a la hora que no sabe, lo descuartizará y lo pondrá con los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara o no hace lo que el Señor quiere, será azotado con muchos azotes. Pero el que no sabe y hace cosas que merecen castigo será azotado con pocos azotes. A todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha confiado mucho, mucho más se le pedirá. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Pero tengo que someterme a un bautismo, ¿y qué apremio me aflige hasta que se complete? ¿Acaso creen que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante, habrá 5 en una familia divididos unos contra otros, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos, padre contra hijo, e hijo contra padre, madre contra hija, e hija contra madre, suegra contra nuera, y nuera contra suegra. Dijo a la multitud, cuando ven una nube que se alza por el oeste, enseguida dicen, va a llover, y así es. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así es. Hipócritas, ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar este tiempo presente? ¿Por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Mientras van con su adversario al magistrado, esfuércense por reconciliarse en el camino, no sea que su adversario los arrastre ante el juez, y el juez los entregue al alguacil, y el alguacil los meta en la cárcel. Les digo que no saldrán hasta que hayan pagado el último céntimo. Eclesiastés capítulo 2. Me dije a mí mismo, ven ahora, te probaré con el placer para descubrir qué es bueno, pero eso también resultó ser vanidad. La risa, dije, es locura. ¿Y qué logra el placer? Intenté alegrarme con vino y abrazar la locura, mientras mi mente seguía guiándome con sabiduría. Quería ver qué era bueno que la gente hiciera bajo el cielo durante los pocos días de su vida. Emprendí grandes proyectos. Me construí casas y planté viñas. Hice jardines y parques, y planté en ellos toda clase de árboles frutales.
Hice aljibes para regar arboledas de árboles florecientes. Compré esclavos y esclavas, y tuve otros esclavos nacidos en mi casa. También poseí más manadas y rebaños que nadie en Jerusalén antes que yo. Acumulé plata y oro para mí y el tesoro de reyes y provincias. Adquirí cantores y cantoras, y también un harén, las delicias del corazón de un hombre. Llegué a ser mucho más grande que nadie en Jerusalén antes que yo. En todo esto, mi sabiduría permaneció conmigo. No me negué nada de lo que mis ojos deseaban, no le negué ningún placer a mi corazón se deleitaba con todo mi trabajo, y esta era la recompensa por todo mi esfuerzo. Sin embargo, cuando contemplé todo lo que mis manos habían hecho y lo que me había esforzado por lograr, todo era correr tras el viento, nada se ganaba bajo el sol. Entonces volví mis pensamientos a considerar la sabiduría, y también la locura y la necedad. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey que lo que ya se ha hecho? Vi que la sabiduría es mejor que la necedad, así como la luz es mejor que la oscuridad. El sabio tiene ojos en la cabeza, mientras que el necio camina en la oscuridad. Pero comprendí que el mismo destino les alcanza a ambos. Entonces me dije, el destino del necio también me alcanzará. ¿Qué gano entonces con ser sabio? Me dije a mí mismo, esto también carece de sentido para el sabio, como el necio, y no será recordado por mucho tiempo. Ya han llegado los días en que ambos serán olvidados. Como el necio, el sabio también debe morir. Así que odiaba la vida porque el trabajo que se hace bajo el sol me resultaba penoso. Todo carece de sentido correr tras el viento. Odiaba todo por lo que me había afanado bajo el sol porque debo dejárselo a quien venga después de mí. Y quién sabe si esa persona será sabia o necia, pero tendrá control sobre todo el fruto de mi trabajo, en el que he volcado mi esfuerzo y habilidad bajo el sol. Esto también carece de sentido. Así que mi corazón comenzó a desesperarse por todo mi arduo trabajo bajo el sol. Porque una persona puede trabajar con sabiduría, conocimiento y habilidad, y luego debe dejar todo lo que posee a otro que no se ha esforzado por ello. Esto también carece de sentido y es una gran desgracia. ¿Qué obtienen las personas por todo el trabajo y el anhelo con el que trabajan bajo el sol todos sus días? Su trabajo es pena y dolor. Ni siquiera de noche descansan sus mentes. Esto también carece de sentido. Una persona no puede hacer nada mejor que comer, beber y encontrar satisfacción en su propio trabajo. Esto también veo que viene de la mano de Dios, pues sin Él, ¿quién puede comer o encontrar placer? A quien le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y felicidad. Pero al pecador, le da la tarea de acumular y almacenar riquezas para entregárselas a quien le agrada. Esto también carece de sentido. Es correr tras el viento.